Y yo quiero invitarte a que leas conmigo, por favor, Efesios capítulo 3. Efesios 3. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Nada más déjame darte una división aquí de este capítulo 3. Tenemos, en primer lugar, el ministerio de Pablo a los gentiles, desde el versículo 1 al versículo 13. Desde el versículo 14 hasta el versículo 19 tenemos 6 textos donde Pablo hace una de las oraciones más hermosas de la Biblia, y como toda oración termina con una doxología. Y ahí tenemos el cierre del capítulo 3, ministerio de Pablo a los gentiles, 3, 1 al 13. Después tenemos esta oración modelo que debemos nosotros aprender a usar en nuestra vida cristiana, y desde el versículo 14 al versículo 19, y en último lugar la doxología, versículo 20 hasta el versículo 21. El próximo domingo tendremos un predicador invitado que va a predicar este párrafo del versículo 14 al versículo 21, y sé que será glorioso, espectacular, porque es un pasaje extraordinario, el versículo 14 hasta el versículo 21. Ahora, vamos al versículo 1 del capítulo 3 y vamos a dar lectura a todos estos textos. Prestemos atención a lo que la palabra de Dios dice. Dice el versículo 1 del capítulo 3: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Que Dios bendiga su palabra. El título del mensaje de hoy es La pasión de Pablo por el misterio de Cristo. La pasión de Pablo por el misterio de Cristo. Déjenme decirles 3 cosas antes de meternos a nuestros textos bíblicos. 3 cosas. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué predicamos de la Biblia? Número 1, la palabra de Dios es para conocer a Dios. Eso es lo primero. La palabra de Dios me invita a conocer a Dios. Lo segundo, este Dios de la palabra viene a mi vida y me muestra quién es Él.
En pocas palabras, lo mismo que le dije a los niños, te lo quiero decir a ti como adulto. Dios se revela en la medida que yo voy a la palabra de Dios a leerla, a escudriñarla, a entenderla, a profundizarla. Dios se revela a mi vida. Pero ¿para qué se revela en tercer lugar la palabra de Dios? Y esto es muy importante. ¿Para qué se revela la palabra de Dios? ¿Para qué se revela el carácter de Dios en nuestras vidas? Quiero preguntarte y que te lo preguntes conmigo. ¿Por qué domingo a domingo predicamos la palabra de Dios? ¿Por qué promovemos lecturas bíblicas? ¿Por qué promovemos devocionales? ¿Por qué promovemos estudios? ¿Para qué? Para que tú y yo nos enamoremos más de Dios. Eso es lo tercero. Nos enamoremos más de Dios. Que este Dios nos atrape a ti y a mí, nos tenga cautivos, nos tenga perdidos en Él, perdidos en su persona, lo que Él es. Tres cosas entonces. Ahora sí, vámonos a nuestro texto bíblico. Estamos en Efesios capítulo 3, versículo 1, y quisiera que entres a estos textos con esta mentalidad, ¿sí? Con esta mentalidad, entender, leer, escudriñar para que Dios se nos revele y para que tú y yo nos enamoremos más de Él. Dice el versículo 1, por esta causa yo, Pablo. ¿Por qué causa? ¿Cuál es la causa aquí por la que Pablo está comenzando este capítulo 3? Bueno, la causa es el Evangelio. Vean conmigo el versículo 19 al versículo 22. Aquí está la causa. Dice, así pues, versículo 19 del capítulo 2, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La causa por la que Pablo empieza y siendo inspirado por el Espíritu Santo, este nuevo escrito es el Evangelio. Y lo que Pablo les estaba diciendo, ustedes, como nosotros o yo, en este caso, somos receptores, somos recipientes del Evangelio. Cristo vino a nosotros y Cristo como constructor, como arquitecto, está edificando. Edificando, quiero que pienses en esto. Cristo edifica. ¿Qué edifica? Una iglesia. Una iglesia. Y es la iglesia, es la familia, es el cuerpo de Cristo. Por esta causa, dice Pablo, yo quiero comunicarte un mensaje. Y dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Es interesante cómo Pablo se presenta aquí. Porque en otros escritos, Pablo se presenta como apóstol. Si tú lo ves en el versículo 1, dice Pablo apóstol de Cristo, mostrando su autoridad. Pero aquí Pablo está diciendo que él es un prisionero de Cristo y el texto no huele a cadenas, no huele a la humedad de la cárcel, a lo oscuro. El texto está haciéndonos olfatear, oler la identidad de Pablo para con Cristo, porque él dice que es prisionero de Cristo. Quiero que entiendas algo. Pablo estaba preso en Roma por anunciar de Cristo, por predicar de Cristo, por vivir para Cristo, porque Cristo significaba eso para Pablo. Cristo era su vida. Cristo era su propósito, su ministerio, su pasión. Cristo era su ocupación para Pablo. Y por eso Pablo dice que estaba prisionero. Lo que yo te quiero decir a ti en esta mañana, que Pablo no está escribiendo la carta a los Efesios en Cancún tomándose una piña colada. ¿Sí? Como quizás a algunos nos gustaría estar escribiendo cosas, ¿no? En los lugares más cómodos, más bonitos. Pablo está escribiendo desde la cárcel, desde la cárcel.
Ahora, yo quiero que pienses conmigo en esto en esta mañana, porque es lo que el texto nos está invitando. Si quitáramos de la Biblia el libro de Efesios, si lo quitáramos de la Biblia, no sabes cuántos problemas que tendríamos. Cuántos problemas que tendríamos. Por ejemplo, no sabríamos que la salvación es por gracia y no es por obras. No sabríamos de las riquezas que tenemos en Cristo, todo lo que en Él tenemos. No sabríamos que ahora judíos y gentiles somos un pueblo en Cristo. No sabríamos de las demandas que un hijo de Dios tiene al ser cristiano, al ser nacido de nuevo. Y por eso estaba Pablo preso. Y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos narra en este capítulo 3 algo que a él lo estaba consumiendo por dentro y que era su pasión. Dice el versículo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y aquí quiero que nos detengamos, por amor de ustedes, los gentiles. Esa frase por amor es tan importante, porque el amor habla de los actos que demuestran la belleza de Cristo. El amor habla que cuando yo amo a alguien, demuestro lo bello que es Cristo, la belleza de Cristo. Y quiero que veas esto conmigo. Cada vez que aparece la palabra amor en el Nuevo Testamento, está implícita una acción de sacrificio, una acción de sufrimiento. Juan 3:16, el versículo más conocido por cristianos y no cristianos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Veamos ahí que el amor es dadivoso. El amor ahí no genera una demanda. El amor no demanda, el amor da. El amor se ofrece. En Efesios capítulo 5, cuando Pablo le escribe a los esposos, dice: maridos, amad igualmente a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque la acción del amor nos mueve a hacer algo por los demás. Hacer algo por los demás. Y ese algo por los demás tiene que ver con lo que Cristo ya hizo. Porque quiero recordarte algo: el amor no exige, el amor no demanda, el amor da, el amor ofrece, el amor entrega, el amor se sacrifica, el amor sufre. Y Pablo dice aquí que estaba prisionero en Cristo por amor a ustedes, dice Pablo, a ustedes. Versículo 2. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Y aquí quiero llamar tu atención de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Una dispensación, una administración, una economía que está basada en la gracia de Dios. Quiero invitarte a que tú y yo en esta mañana reflexionemos acerca de la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios aquí? La gracia de Dios significa aquí que hace 2000 años Cristo pagó la deuda que tú y yo teníamos. La gracia de Dios significa que por ese pago que Cristo hizo, yo tengo hoy un acceso al Dios glorioso, creador del universo, y puedo tener con Él una relación de confianza, de seguridad, porque soy su hijo. Quiero que meditemos tú y yo en esta gracia que nos debe llevar a la reflexión, al valor de esto. Lo que Cristo hizo en la cruz no necesitó ningún mérito humano. Y eso sigue siendo exactamente lo mismo, porque la gracia de Dios hoy no necesita nada para tener valor. Y yo no puedo hacer nada para restarle valor tampoco, porque la gracia de Dios no pierde valor. ¿Y a qué nos invita la gracia de Dios? ¿A qué nos invita la gracia de Dios?
La gracia de Dios nos invita a disfrutar de Dios, a disfrutar de Dios. ¿Cuánto estás disfrutando de Dios? ¿Cuánto estás disfrutando de tener a Dios en tu vida? ¿Cuánto estás valorando el que tienes en Dios todo lo que tú necesitas? Y Pablo dice que esa gracia se le dio para compartir a los gentiles, a aquellos que estaban recibiendo esta carta. Y hay que dar un énfasis aquí. ¿Dónde está el énfasis? Sí, en verdad han oído. Sí, en verdad han oído. ¿Qué has oído tú de la gracia de Dios? ¿Qué has oído tú de la persona de Cristo? ¿Qué está significando la gracia de Dios en tu vida? ¿Saben que para los hijos de Dios la gracia de Dios lo es todo? La gracia de Dios lo es todo. Porque Pablo dijo, sin la gracia de Dios yo no sería nada, porque por su gracia soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esta gracia nos lleva a Juan capítulo 15, que dice que separados de mí nada podéis hacer. La gracia de Dios en nosotros lo es todo, y sin la gracia no somos nada y nada podemos hacer. ¿Estamos disfrutando de la gracia de Dios? Porque Dios es más glorificado. Dios es más glorificado cuando nosotros más los disfrutamos a Él. ¿Estás disfrutando de la gracia de Dios? ¿Sabes que tú y yo no podemos ayudar a Dios en nada? ¿Que Dios no necesita de nuestra ayuda? ¿Que yo no tengo que sudar por mi cristianismo para vivir una vida que a Él le agrada? Porque ya soy agradable a Él por la posición que tengo. Y eso es la gracia de Dios. Y Pablo no encontró una mejor manera de empezar a comunicar este misterio que a través de la gracia de Dios. Qué interesante. Y después dice el versículo 3, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes lo escribí brevemente. Que por revelación, y acá está nuestra frase, el misterio. ¿Qué es ese misterio? ¿Qué significa ese misterio? ¿En qué me involucra a mí ese misterio? Pablo va desde el versículo 2 hasta el versículo 13 a abrir un paréntesis. Abrir un paréntesis. Porque el versículo 1 se conecta con el versículo 14. Pablo entendía que debía orar por los efesios. Como yo como pastor necesito orar cada vez más por mis ovejas. Para que Dios se manifieste, para que Dios se revele, para que Dios obre. Y en el versículo 2, Pablo abre un paréntesis que lo va a cerrar en el versículo 13. Y si tú lees de forma técnica, deberías leer: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes los gentiles, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la inspiración del Espíritu Santo, Pablo abre este paréntesis para comunicarles este misterio. Este misterio, dice Pablo, que a él se le había revelado. Dice el versículo 4, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras, versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Meditemos por favor en los versículos 4 y 5. A Pablo se le había encomendado una misión. Y Pablo asumía esa misión con pasión. Y había algo que lo consumía por dentro, Pablo. Pero no solamente lo consumía por dentro, sino lo dejaba perplejo, lo dejaba
como habíamos hablado hace unos segundos atrás, lo dejaba enamorado, lo dejaba cautivado. La belleza de Cristo, la belleza de Dios, la belleza del Espíritu Santo, pero que a él se le había colocado en las manos para ser responsable. Y dice el versículo 5 que este misterio, que todavía no hemos dicho cuál es, porque así también lo hace Pablo aquí, genera un interrogante, genera como una especie de obra de teatro de suspenso. Dice Pablo en el 5 que no había sido revelado a otras generaciones pasadas. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Que los hermanos del Antiguo Testamento no conocían tanto acerca de la salvación como tú y yo podemos conocer hoy. Es más, yo te quiero decir, tú y yo hoy podemos tener más conocimiento que el mismo Abraham, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento. No lo tuvieron en el Nuevo Testamento y tú y yo lo tenemos en el Nuevo Testamento que se nos ha revelado. Y eso nos posiciona de una forma privilegiada. Privilegiada. Y acá está las observaciones que tenemos que hacer de este misterio. Las observaciones que tenemos que hacer. Primera observación, dice el versículo 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Lo primero, el misterio es que el Evangelio es para ti y para mí, no siendo judíos. Aquí está hablando Pablo que el pueblo judío, hablando del territorio judío, tenían esa bendición, ese privilegio de que Dios se les revelaba a ellos. Pero dice la palabra de Dios en Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son nacidos conforme a voluntad de carne, de varón, sino del Espíritu de Dios. Y lo que está diciendo el versículo 6 es que el Evangelio se nos puede predicar a todos, en todo lugar. Es un Evangelio hacia los gentiles. El Evangelio de Jesucristo se ha revelado a ti y a mí. Y tú y yo podemos hacer con este Evangelio lo mismo que se hizo con nosotros. Se nos compartió el Evangelio. Se nos predicó de Cristo. Se nos puso a Cristo como ese madero que fue ocupado para cargar, sí, pagar, sí, morir, sí, resucitar, sí, vivir, sí, para salvar, para dar vida eterna, para dar salud, para invitar a un camino, a una verdad, a una vida. Ese es el Evangelio. La segunda observación, versículo 7, dice, es de este Evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido concedido según la eficacia de su poder. Y acá vemos lo segundo en este misterio. Primero, el Evangelio es para los gentiles. El Evangelio es para toda persona, aunque no sea judía de raza pura, el Evangelio es para todos. Para recibir, para creer, para ser predicado, para ser compartido. Pero lo segundo, aquí tenemos a un hombre que fue llamado de parte de Dios a cumplir con este ministerio. Dice Pablo, fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. ¿Qué tenemos aquí? Un apóstol que fue llamado a ser ministro, a ser un comunicador del Evangelio de Jesucristo, de las verdades de Jesucristo. Y vean aquí, yo he escuchado muchas veces esto. Si Dios me concede esto, me hago pastor, dice. Me meto en el ministerio. Yo le digo a esa persona, evidentemente tú nunca has leído Efesios. Tú nunca leíste Efesios en tu vida, porque tú no te metes. Dios te llama. Tú no te metes, Dios te llama. Y te llama conforme a esta palabra que vuelve a repetir Pablo.
Dice, conforme al don de la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios la que me dota en ese llamado que Él me hace a servirle a Él. Y quiero que entiendas algo en esta mañana. Ese misterio que ya fue revelado, que ya no está oculto, tiene que ver con un llamado de parte de Dios a que le sirvamos. Y todos hemos sido llamados de parte de Dios a servirle. No podemos, aún con la situación en la que nos encontramos hoy, caer en la mentalidad, en el molde que el mundo pone como molde. Porque tú y yo hemos recibido un llamado. Yo te pregunto, ¿cuándo fue que recibiste ese llamado? ¿Cómo fue que tú recibiste ese llamado? Y te quiero preguntar, ¿qué has hecho con ese llamado? ¿Qué respuestas le has dado a ese llamado? El versículo 8 dice así, vean aquí conmigo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es tan impresionante, tan impresionante. Por favor, detengámonos unos segundos a pensar, ¿quién está diciendo esta frase? Así que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo, el prisionero de Cristo. El hombre que llegó al tercer cielo. El hombre que escribió más epístolas y cartas del Nuevo Testamento. El hombre que dijo, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Y esto no es una falsa humildad. Lo que Pablo estaba diciendo es esto, miren, esto estaba diciendo Pablo. Al mirar el espejo de la gracia de Dios en mi vida, no puedo más que decir lo pequeño que me siento delante de Él. Dice Pablo, soy menos que el más pequeño. Porque cuando tú contemplas la belleza de la gracia de Dios, cuando tú contemplas la persona, belleza, hermosa, perfecta de Dios en tu vida y en mi vida, y que eso se nos reveló, lo primero que se nos viene a la mente es esto, lo pequeños que somos. ¿Saben que hay algo que estorba la belleza de Dios, la gracia de Dios? Es nuestro orgullo, de creernos algo, de pensar que somos algo. Eso hace que la belleza de Dios en nuestra vida, de su gracia, opaque. El orgullo opaca. El sentirnos algo, el pensar que tenemos nosotros voz y voto. Nuestro único voz y voto es, sí Señor, te necesito, te amo. Y estoy para obedecerte, para hacer lo que tú quieras por mí, para mí. Y vean lo que dice el texto. Se me ha concedido nuevamente esta gracia. ¿Cuál es la gracia aquí que Pablo está diciendo? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Esto a mí me mató. Las inescrutables riquezas de Cristo. Porque acá está hablando del Evangelio. Acá está hablando de la gloria del Evangelio. Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significan las inescrutables riquezas de Cristo? Esto es lo que significa. Quiero que tú y yo nos preguntemos, viendo el texto bíblico, tú y yo nos preguntemos, ¿qué tan rico es Cristo para mí? ¿Qué tan interesante es Cristo para mí? ¿Qué tan hermoso es Cristo para mi alma? ¿Qué tan hermoso es Cristo para mi alma? Porque cuando esto es así, cuando Cristo es interesante para mí, es importante para mí, es hermoso para mí, ¿sabes lo que pasa con nosotros? No nos podemos quedar tranquilos y quietos sin compartir de Cristo.
Con el primero que nos topamos, le hablamos de Cristo. ¿Sabes lo que hace Cristo? Cuando es bello en nuestro interior, es importante, nos mueve y nos motiva. Nos motiva y nos mueve. Nos motiva ¿a qué? A sentirnos seguros, tranquilos, a sentirnos valorados, a sentirnos que hay un propósito más allá de los calendarios terrenales y noticias, más allá. Porque por eso podemos decir que el Hijo de Dios puede vivir sobre el nivel de lo que el mundo estándar vive. Porque el Evangelio significa mucho. Y recordemos que el Evangelio es Cristo. La gloria del Evangelio es Cristo. Ahora yo quiero que tú y yo nos preguntemos la gloria del Evangelio que estamos hoy experimentando tú y yo. Porque es inescrutable riqueza de Cristo. ¿Qué tan rico es Cristo para mí? Y dice Pablo, y sacar a la luz, versículo 9, ¿cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas? Lo oculto se proclama. Lo que no estaba revelado, ahora se revela. Y Pablo dice que esto lo involucró a él, lo envolvió a él en lo que él estaba haciendo con los efesios y evidentemente con todos los creyentes que iban a recibir este libro, esta carta. Algo oculto que es revelado. Y aquí no está hablando Pablo de otra cosa más que de la persona de Cristo y del plan de Cristo y de la obra de Cristo y de los propósitos de Cristo. Todo rodeaba, involucraba a la persona de Cristo. Y dice el versículo 10, ya para terminar, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Yo creo que subrayen después en sus Biblias la frase por medio de. Yo se les mencioné en el versículo 13 del capítulo 2, por la sangre de Cristo, ¿sí? Después en el versículo 16, por medio de la cruz, ¿sí? En el versículo 16, por medio de la cruz. Después en el versículo 6, mediante el Evangelio, mediante el Evangelio. Y aquí dice, por medio de la iglesia. Y dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Que el ministerio de Cristo sobre nosotros como su pueblo es un ministerio sacerdotal. Cristo, y esto lo vamos a aprender en el libro de Hebreos. Los 13 capítulos de Hebreos hablan del sacerdocio de Cristo. Que Cristo viene a interceder por nosotros. Cristo viene a abogar por nosotros. Por eso en el Nuevo Testamento tú vas a ver que las oraciones son en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? En el nombre del Señor Jesús o en tu nombre, Señor Jesús. La idea es esta, es como si Cristo mismo estuviese orando. Por eso decimos en el nombre del Señor Jesús. Por eso tenemos que pensar antes de decir eso, ¿qué vamos a decir? Porque es como si Cristo estuviese orando, porque Cristo hace eso. Cristo es un intercesor. Cristo intercede como un abogado, como un sacerdote por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos la misión, cumplamos la gran comisión a la que Él nos ha llamado, porque aquí tenemos una misión. Ese misterio se le ha dado a la iglesia. ¿Para qué? Para llevarlo, para compartirlo, para revelarlo a otros, para no quedarnos callados. Qué interesante esa frase del versículo 12 que dice, en quien tenemos
libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Porque puede entrarnos a nosotros ese pensamiento, yo, a mí, tú me vas a usar a mí. Yo voy a ir a las naciones a predicar el Evangelio. Yo voy a ser un siervo tuyo para tu gloria. Yo voy a predicar, yo voy a enseñar, yo voy a cantar, yo voy a esto. Sí, sí, te lo digo en esta mañana, sí. Y quizás Dios quiere llevarte a otro lugar, que no sea tu ciudad, que no sea tu zona. Quiere moverte Cristo, porque para eso está Cristo operando en nuestros corazones, para no dejarnos iguales. Y Pablo termina de esta forma. Ruego por tanto, pensando en todo esto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Esto es tan impresionante aquí también, porque lo que Pablo estaba diciendo es lo siguiente. Te he presentado hasta aquí la belleza de Cristo. Algo que me consume internamente, algo que a mí me apasiona, dice Cristo. Cristo me apasiona. Predicar de Cristo me apasiona, dice Pablo. Y yo no quisiera que mis sufrimientos estorbaran a Cristo. Para que tú te pongas a ver mis sufrimientos en vez de ver a Cristo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y es interesante que a veces tenemos situaciones nosotros y lo que hacemos esto es llamar la atención hacia nosotros. Y aquí tenemos una lección espiritual. Porque Pablo lo que está diciendo aquí es que él no quería llamar la atención hacia sí mismo, sino quería llamar la atención de todos los que estaban allí hacia la persona de Cristo. Que no dejaran de ver a Cristo. Y con eso quiero terminar en esta mañana. No dejemos de ver a Cristo. Dejemos de vernos a nosotros mismos. Dejemos de llamar la atención a nosotros mismos. Dejemos de quejarnos. Que seamos agradecidos. Que tengamos gratitud en nuestro corazón. Que tengamos la actitud práctica de tomar el misterio que se nos reveló, que es el Evangelio, que es la gracia de Dios, y apasionarnos, y vivir apasionados, y que Cristo se vuelva esa riqueza para nosotros, que Cristo se vuelva ese ser interesante que nos importa, que nos atrae. Y no te olvides de la primera frase que leímos, que con eso tendríamos que haber salido ya diferentes de este domingo. Por amor, por amor, por amor, por amor. ¿Estás mostrando a Cristo? ¿Estás disfrutando a Cristo? ¿Te estás deleitando en Cristo? ¿Estás creciendo en Cristo? ¿Estás madurando en Cristo? ¿Estás dando pasos hacia Cristo y hacia su propósito y a su plan y hacia su misión? Padre, gracias en esta mañana por la gloria del Evangelio en la persona de Cristo. Padre, gracias porque se nos reveló a Cristo y no una religión. Gracias por el Evangelio. Ese Evangelio anunciado en la gracia de Dios, que nos hizo parte de un cuerpo, de una familia, la familia de la fe. Gracias por ser parte de la IBJ. Y somos parte por tu gracia. Tú nos llamaste. Gracias porque hoy podemos conocer más, pero no para ser intelectualmente importantes, sino espiritualmente más profundos en nuestra relación contigo. Porque queremos conocerte más, no para llenarnos la cabeza de conceptos, de preceptos, de ideas, sino de ti, que nos renueven, que nos hagan sacudirnos de este mundo, que nos hagan vivir una vida apasionada en ti.
Gracias por las inescrutables riquezas de Cristo. Porque Cristo es rico, Cristo es interesante, Cristo es importante. Cristo es algo que nos apasiona, que nos consume. Gracias por eso. Gracias por colocar en nuestras manos este misterio para compartir con otros, para no quedarnos callados, para activar el Evangelio. Y si estábamos quietos y entumidos en casa, encerrados, que hagamos cosas para poder compartir del Evangelio a otros. Que nos rompan el paradigma y el molde conformista y consumista. Y Cristo, te pedimos y te rogamos en esta mañana que nos ayudes a no atraer la atención hacia nosotros, sino a siempre revelar tu gloria. Siempre hacer que los demás vean a Cristo, te vean a ti. Y no dejen de contemplar quién tú eres y tu belleza. Danos humildad, Cristo, como Pablo, que se decía el menos del más pequeño. Danos esa actitud humilde. Danos ese amor dispuesto a actuar para mostrar tu belleza, Dios. Porque cuando amamos, mostramos lo bello que tú eres. Y si hay que sacrificarnos, que no nos importe el precio. Si hay que perdonar, que perdonemos. Si hay que ir a pedir perdón, que vayamos a pedir perdón. Si hay que pagar una deuda, que la paguemos. Si hay que confesar un pecado oculto, que nos arrepintamos y dejemos esa vida pecaminosa. Quítanos la apatía, Dios. Si hay apatía en tu pueblo, si hay frialdad, si hay un mecanismo religioso, una vida tediosa, aún en la relación contigo, ven a traernos tu viento refrescante. Y gracias por ser tu iglesia, ser tu pueblo, ser un solo pueblo, sin divisiones, sin prejuicios. Nos has venido a unir en santa comunión, que nos protege. Y no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Gracias por eso. Gracias por guardarnos. Aplica esta palabra a nuestros corazones. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.